veces. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Queremos daros la bienvenida, perdonar el retraso, pero ya sabéis que si no pasan cosas de última hora, pues no es un evento. Entonces, bueno. Hoy estamos todos juntos aquí porque queremos celebrar, entre comillas, porque tampoco es una celebración, pero bueno, conmemorar este Día Nacional de la Dermatitis Atópica, que es una patología que nos toca a todos de una manera u otra. Hoy hay aquí muchos pacientes, hay familiares, pero también tenemos dermatólogos, y no solo los ponentes. Hay unos dermatólogos que han recorrido muchos kilómetros y vienen desde Brasil, a ver si lo digo. Espérate, no me lo ha dicho mi cuñada, que es... Bueno, welcome, os iba a decir en portugués. Entonces, solo voy a decir unas palabritas en inglés, ¿vale? Para darles la bienvenida. I just want to welcome you and thank you for being here today. And as we wanted to make you feel at home, we brought something from your home to here. Lo que les digo es que, bueno, que les doy la bienvenida, que queremos que también ellos se sientan como en casa, a pesar de que el idioma lo van a llevar, pues a lo mejor un poco irregular. Entonces, hemos traído una cosa que viene desde muchos kilómetros atrás, desde su casa, para que se sientan como en casa. Y aquí tenéis una pequeña sorpresita, a little surprise. Eu sou Henrique Ixi, da ADA, Associação de Apoio à Dermatite Atópica aqui no Brasil. Por coincidência, na Espanha, a Associação de Afectados usa a mesma sigla. Mas o trabalho deles é excelente, não tenho dúvidas de que vocês aproveitarão muito contato e interação com eles. Um ótimo evento a todos, aí no dia 27. Ya está. Bueno, este señor que hemos visto aquí tan serio, que se pone serio porque graba un vídeo, pero es encantador, es el presidente de la Asociación de Brasil de Dermatitis Atópica, que se llama también AADA. So this is the president of this association. If you don't know it, you should work with them also, because associations are important. Pero bueno, antes de que empecemos con las ponencias, que es la clave de hoy, es por lo que todos habéis venido, me gustaría dar la bienvenida al presidente de la asociación, a Jaime Llaneza, que nos va a decir unas palabras. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este Día Nacional de la Dermatitis Atópica. Día en que no solamente queremos acordarnos de los pacientes que sufrimos dermatitis atópica en su conjunto, sino que también queremos acordarnos de esos familiares y cuidadores, profesionales sanitarios, investigadores y voluntarios que cada día se dejan la piel para cuidar de la nuestra. Queremos también acordarnos de manera muy especial en este día de esos pacientes que todavía no han encontrado una opción terapéutica que les resuelva su problema. No han tenido tanta suerte como tú y yo. Yo soy un paciente que sufre dermatitis atópica grave y que tuve la suerte de entrar en un ensayo clínico en las navidades de 2014 a 2015, que me curó, prácticamente me solucionó el problema. Fui un súper respondedor, pero como digo, hay pacientes que todavía no tienen la misma suerte y tenemos que seguir trabajando por ellos y mandarles un mensaje de esperanza, porque sabemos que hay opciones terapéuticas que están por llegar y que desde la asociación haremos todo lo que esté en nuestra mano para que estén a disposición de estos pacientes cuanto antes. Y para celebrar este día, pues tenemos la suerte de contar con tres magníficos ponentes que nos hablarán de microbiota y prevención. Y acto seguido daremos paso a la entrega de premios como reconocimiento al esfuerzo y la labor de los profesionales sanitarios. Y por último, os invitamos a quedaros a un aperitivo que os hemos invitado para seguir creando comunidad. Y no puedo acabar sin daros las gracias a todos por estar aquí hoy y, por supuesto, a los patrocinadores y colaboradores, que sin ellos este tipo de actos no sería posible. Muchas gracias. Bueno, pues yo no me voy a enrollar mucho más, porque ya Jaime ha dicho lo más importante y lo ha dicho fenomenal. Así que, bueno, para este día decidimos que para combatir algo como la dermatitis atópica, que es tan complejo, que nos vuelve locos, que nunca sabes cómo vas a reaccionar, pues teníamos que formar un equipo formado por los mejores profesionales. Y así es como formamos el equipo DEA. En 2023, un comando compuesto por 3 de los mejores médicos de España fueron reunidos para ayudar a combatir la dermatitis atópica. No tardaron en empezar a derrotar a picores, eczemas y más problemas de la piel. Hoy, tras multitud de victorias, siguen en la lucha. Si tiene usted dermatitis atópica, quizá quiera escucharlos.
el equipo de A. Lea las instrucciones de... Bueno, pues ahora sí, vamos a dar paso a nuestra primera ponente de hoy. Ella nos va a hablar de microbiota y espero que resulte tan interesante como nosotros porque nos parece apasionante el tema. Un aplauso enorme para la doctora Almudena Nuño, por favor. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí. Lo primero, agradecer a la organización que me hayáis invitado y a todas las personas que habéis venido a escuchar esta charla. Como ha dicho África, os voy a hablar de la microbiota, que es un tema que está últimamente muy de moda y sobre todo aplicado a la dermatitis atópica, que es aquí lo que nos interesa. Entonces, el objetivo de esta charla, lo primero es qué es la microbiota, lo siguiente, cómo influye en nuestra salud y en este caso en la dermatitis atópica y cómo vamos a poder regular esa microbiota. Entonces, empezaría por preguntaros qué es la microbiota. ¿Alguien podría decirme? Que no sean los compañeros dermatólogos. ¿Alguien se atreve? Bueno, pues la microbiota son los microorganismos que viven con nosotros. Y fijaos, son tantísimos que la información genética que llevan, que es el microbioma, es mayor que nuestra propia información genética. Y si yo digo es la microbiota, os saldrá a lo mejor es la microbiota idiota, que es el libro que escribió la doctora Sari Arponen. La frase viene de hace muchos años, en la época de Bill Clinton, que dijo es la economía idiota y realmente rima más con microbiota y por eso le puso este título. Y con este título que rima tanto, pues ha vendido muchos ejemplares porque a mucha gente le interesa la microbiota. Yo tuve la suerte de conocer a Sari en IFEMA cuando fue la pandemia por el COVID y coincidimos las dos trabajando codo a codo y bueno, aprendí mucho de ella y me dijo, pues mira, hay un máster de microbiota, suplementos y todo esto que es muy interesante y ahí lo hice y aquí tenéis a Sari y el otro que veis aquí es Antonio Valenzuela, que ahora es el director de otro máster en el que tengo el placer de participar. O sea que cuando te metes en el mundo de la microbiota, pues ya no puedes salir. Entonces, os quiero preguntar, que seguro que todos lo sabéis porque la microbiota le afecta a muchísimas cosas del ambiente y es muy cambiante, igual que nuestro estado de ánimo o nuestra salud o los brotes de la dermatitis. Entonces, ¿quién de aquí piensa que nuestro estado de ánimo afecta a nuestra salud? Bueno, la mayoría, ¿no? Porque al final le afecta el estrés, sabemos que afecta a los brotes. ¿Y quién piensa que es lo mismo vivir rodeado de aire puro que de polución? ¿Quién piensa que es lo mismo? No, nadie, efectivamente no es lo mismo. ¿Y quién cree que da igual lo que comamos? Que da igual comer una hamburguesa, refrescos, que comer sano, productos de la huerta y recién cultivados. No, exactamente no es lo mismo y a nuestra microbiota le va a influir mucho. También le va a influir el ejercicio que hacemos, el que hagamos ejercicio le va a influir. Y esto se sabe y ya se empieza a sospechar que en el ambiente que vivimos hoy en día, por ejemplo en las ciudades, no le viene nada bien a la dermatitis atópica ni a las enfermedades alérgicas. Esto es un estudio que hicieron en Finlandia, si os fijáis, retrospectivo, en el que analizaron cómo habían aumentado las enfermedades alérgicas a lo largo de los años. Y fijaos, a partir de que empezamos a vivir más en las ciudades, cómo aumentan tanto el asma como la rinitis, como la dermatitis atópica, ¿vale? Y eso es porque el ambiente en el que vivimos influye en estas enfermedades. Y tenemos que ser conscientes e intentar, no podemos dejar de vivir en ciudades ni de hacer muchas de las cosas que hacemos, pero sí de intentar conocerlo y regular dentro de lo que esté en nuestra mano. Entonces,
estos son consejos de la Organización Mundial de la Salud para gozar de buena salud, que muchos no lo sabemos, ¿no? Tener una dieta saludable, mantenerse activo, no consumir tabaco, evitar o reducir el consumo de alcohol, no tener estrés, todas estas cosas las sabemos, pero cada vez sabemos más por qué influyen en nuestra salud. Y cuando hablamos de microbiota o microbioma, bueno, pues uno piensa en la microbiota intestinal, ¿no? Es la que conocemos. Cuando pensamos en microbiota pensamos automáticamente en el intestino. Bueno, pues porque es la más abundante en nuestro cuerpo, está en el 29% de toda la microbiota está en el intestino. Pero fijaos, es que lo siguiente es la mucosa oral, que bueno, es parte del tubo digestivo, ¿no? Es como donde empieza, y luego sería la piel. Y los dermatólogos que llevamos la piel y la parte de la mucosa oral también nos corresponde en grandes ocasiones, bueno, pues podríamos decir que somos los médicos que más microbiota manejamos, incluso más que el digestivo, que a priori. Entonces, os voy a explicar cómo influye tanto la microbiota intestinal como la cutánea en la dermatitis atópica. Entonces, ahora os hablará María, muchísimo mejor y más extendido que yo, pero la formación de la microbiota es desde el vientre materno, o sea, desde que la madre está gestando, la alimentación que tiene, el canal del parto, el modo de alimentación, si es con lactancia materna o fórmula, si tomamos antibióticos en la infancia, luego el tipo de alimentación, obesidad, todo eso ya sabemos científicamente que influye en la microbiota. Entonces, eso va a influir en el tipo de microbioma que tengamos y cómo va a afectar a nuestra dermatitis en el caso del que la tengamos. Sobre todo quiero que os quedéis con esto. La microbiota se está formando a lo largo de toda la vida, pero cuando realmente es clave son los 1000 primeros días de vida de cada persona, porque ahí es cuando más varía y ahí es cuando más podemos actuar. Siempre podemos modularla, pero es verdad que cuando está empezando es cuando más, hasta los 2-3 años es cuando más podemos actuar. Y uno piensa, ¿pero tanto influye la microbiota en las enfermedades? Pues sí, pues sabemos que está alterada en muchísimas enfermedades y sabemos, mirad aquí la cantidad de artículos que hay, que dando probióticos orales, cómo mejoran los scores de muchísimas enfermedades de la piel, no solo la dermatitis atópica, sino también psoriasis, acné, dermatitis seborreica, incluso ya se ha visto que es importante en fotoprotección o en cicatrización. Bueno, ¿y qué función tiene la microbiota intestinal? ¿A alguien se le ocurre? ¿Para qué están ahí todos esos microbios? Raúl. No, sí, como ha sido el móvil, digo, se ha presentado voluntario. Efectivamente, o sea, Raúl se... No, di que no le he chivado nada, ha sido ahí una trampa, pero muy bien. Efectivamente están ahí para hacer barreras, son la primera barrera, tanto en la piel como en el intestino. Entonces tienen una función protectora, se pelean con los patógenos, los que vienen, que no son del grupo de la microbiota buena, y luego interactúan con el sistema inmune, con lo cual van a ayudar a que madure de una forma adecuada. Y además tiene una función, como ha dicho Raúl, de integridad de la barrera intestinal. De hecho, cuando se altera la microbiota intestinal, se produce un aumento de la permeabilidad intestinal que va a dejar pasar más toxinas, más inflamación y empeora la dermatitis. Y además producen AGCC, que son ácidos grasos de cadena corta, que mantienen a raya la inflamación y también ayudan a la formación de la capa de moco. Entonces, además van a tener la producción de vitamina K y la formación de bilis. Y ahí tenéis los ácidos grasos de cadena corta, pues eso, que sobre todo son antiinflamatorios y tolerogénicos. Algunos los conoceréis, se llaman butirato, ¿lo conocéis? Que a veces se dan suplementos. Bueno, pues esto es un producto de la microbiota.
Bueno, pues cuando hablamos de microbiota intestinal, yo pienso en la microbiota intestinal y pienso en, bueno, que están en un ambiente pues como esta gente, ¿no? En la playa, en el trópico, tan a gusto, ¿no? Calentitos, en el intestino, todo el rato tienen comida, ¿no? Un poco sería como tropical, que a veces pues hay problemas, hay inflamaciones, que les puede pasar un tsunami, pero bueno, en general la microbiota intestinal no tiene nada que ver con las pobres de la piel, que viven como en el desierto, ¿no? La piel es una circunstancias, no están tan protegidos, están todo el rato sometidos a las condiciones externas y eso les van a afectar, pero se adaptan bastante bien como las poblaciones que viven en los desiertos, que ahora os voy a explicar. Entonces, bueno, todos lo sabéis, cómo es la piel, tiene 3 capas, epidermis, dermis y el tejido subcutáneo, ¿no? Y esto que veis aquí es la epidermis, que tiene las 4 capas que estáis viendo aquí, el estratocórneo, el granuloso, el espinoso y la basal. Y ahí entre medias, que esos serían como los ladrillos de un muro que nos están protegiendo. Y entre medias están ceramidas, colesterol, ácidos grasos que van a hacer como el cemento. Y eso cuando tenemos dermatitis falla y por ahí empieza la barrera a alterarse y aparece la inflamación. ¿Y la microbiota qué papel juega? Pues arriba del todo. ¿Veis estos bichitos aquí arriba? Pues son los primeros que nos van a ayudar a hacer la barrera de la piel. Y además quiero que sepáis que varía según la zona de la piel, porque no es lo mismo la piel de la cara, que es mucho más seborreica, que la piel del codo, que es muy seca, o la piel de entre los dedos de los pies, que va a estar normalmente en un ambiente más húmedo. Entonces van a predominar unas bacterias u otras según la zona. ¿Y esto por qué? Porque se tienen que adaptar, como hemos visto en el dibujo de antes. Entonces van a estar expuestos al sol, a la humedad, unos tienen que alimentarse más de las grasas, otros más de lo que produce las glándulas sudoríparas, como el sudor, el agua, la sal, y se adaptan. Entonces, esto cuando falla puede provocar enfermedad. De hecho, hay enfermedades que ya sabemos que en algunas predomina algún patógeno. Seguro que esto lo sabéis, en la dermatitis atópica, ¿qué microbio, qué bacteria predomina o que puede aumentar? ¿Lo habéis dicho por ahí? Staphylococcus aureus, efectivamente, es una bacteria que en los brotes, ahora lo vamos a ver, sobrecrece. Y hay otras enfermedades, por ejemplo, en el acné. ¿Alguien sabe la del acné? Esto ya es para nota. Que no sean dermatólogos. No te pregunto, Raúl, ni a Marta. ¿Alguien? Pues en el acné se llama Cutibacterium acnes, que es otra bacteria. En la pitiriasis versicolor, pues tenemos también malassezia, o en rosácea de Modex. O sea que no es la dermatitis atópica la única enfermedad en la que un patógeno se aprovecha de esa situación, una bacteria, para colonizar. Entonces, vamos a ver ya, después de esta introducción, cómo va a influir en la dermatitis atópica todo esto que os he contado de estas bacterias. Entonces, ya sabéis que la dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial. Va a influir la genética, que tengamos una genética con tendencia a la dermatitis atópica, luego el medio externo que nos rodea, que ya lo sabéis que puede favorecer o precipitar los brotes, y también esa inmunidad, tanto innata como adaptativa, con la microbiota. ¿Vale? Entonces vamos a tener factores endógenos, como son nuestra genética, la microbiota, y factores exógenos, como puede ser lo que comamos o el medio en el que estemos, que precipitan los brotes. Entonces aquí veis cómo va a interactuar tanto la microbiota intestinal que veis aquí como la cutánea en favorecer ese ciclo de la inflamación. Y esto es importante. Mucha gente cuando habla de microbiota dice, pues me voy a hacer un análisis de la microbiota en heces a ver si la tengo mal. Pues eso no sirve para nada, ¿vale? Normalmente eso ya lo hacemos en casos donde no encontramos mejoría y queremos investigar más, pero normalmente cada uno tenemos nuestra propia microbiota y el que funciona bien con una, pues a lo mejor a otro no le va bien la otra. Sí que sabemos que hay bacterias como el lactobacilo y bifidobacterias, que son bacterias buenas. Y hay otras bacterias, clostridios, estafilococos, que son bacterias que son peores. Pero incluso hay gente que tiene esas bacterias peores que se encuentran en equilibrio también. O sea que con esto os quiero decir
que no hace falta hacerse un test de microbiota o que si tengo dermatitis atópica no me tengo que hacer un test de microbiota. Pero sí que hay cosas que nos van a indicar si tenemos la microbiota bien o mal. Entonces, la microbiota intestinal influye en la dermatitis atópica. De hecho, influye más que la propia microbiota cutánea. Y además, pues eso, lo único que tenéis que saber es que si tenemos dermatitis o cualquier enfermedad inflamatoria vamos a tener menos biodiversidad en las heces y niveles disminuidos de las buenas y niveles elevados de bacterias que son peores. Pero no podemos determinar por la microbiota solo que un paciente esté bien o mal. Y el microbioma cutáneo, bueno, pues esto, si tenéis dermatitis atópica o familiares con dermatitis, conoceréis este tipo de costras amarillentas, ¿no? Esto lo va a explicar mucho mejor Raúl luego, toda la patología y los tratamientos, pero bueno, las costras melicéricas nos pueden indicar un sobrecrecimiento de Staphylococcus aureus. Y aquí tenemos brotes de dermatitis en las distintas edades de la vida, que sabéis que además cambian la forma y la localización, y en la edad adulta. Y además no solo vamos a tener el Staphylococcus aureus, sino que estas alteraciones en la microbiota lo van a aprovechar otros microorganismos que muchos conoceréis. Por ejemplo, esto, ¿sabéis lo que es? Seguro que alguno lo conocéis. Moluscos, estáis diciendo por allí. Efectivamente, moluscos. Por desgracia los conocéis porque los vemos muy frecuentemente en pacientes con dermatitis atópica. O también a veces el herpes aprovecha para salir en las lesiones, el herpes virus. Y a veces no siempre son microorganismos. Esto muchas veces se confunde con tiña y realmente es un eczema numular que sale con esta forma redonda. Pero otras veces es una tiña. Lo diferenciamos porque hacemos un raspado y lo vemos. Y fijaos, en estas lesiones es muy difícil distinguir cuál es una tiña y cuál es un eczema numular. Pues para eso hacemos un raspado. Y bueno, ya voy a la fase final, que es cómo podemos regular la dermatitis de la microbiota y la dermatitis atópica en una microbiota alterada. Entonces, hay muchos factores, ya lo sabéis, que influyen en la dermatitis atópica. Vamos a hablar de las exposiciones prenatales y en las primeras etapas de la vida, que lo va a contar María. Factores climáticos, ya hemos visto, y ahora os voy a comentar brevemente cómo influye la contaminación, que también es muy interesante y cómo puede afectar a los microorganismos de la piel. El humo del tabaco, la microbiota tanto intestinal como cutánea, como habéis visto, y la dieta y la nutrición, todo lo que comamos, que ahora lo voy a comentar brevemente. Incluso los productos que nos irritan la piel, que ya sabéis que pueden facilitar los brotes, o hay productos que nos pueden ayudar. Fijaos, este artículo es bastante reciente de todos los contaminantes que pueden influir en la dermatitis atópica. Y es que la contaminación está probado que favorece tanto un daño directo de la barrera cutánea como una alteración en el sistema inmune, una disregulación, y eso puede llevar a los brotes. Sobre todo se ha visto con el humo del tabaco y con algunos compuestos de la contaminación. Espera. Como formaldehído, tolueno, dióxido de nitrógeno. Es muy difícil estudiar qué elemento influye en cada cosa, porque al final la contaminación está todo junto, pero sabemos que si estamos respirando un aire puro en un sitio mejor, pues los brotes también mejoran por este motivo. Y también el Staphylococcus aureus. De hecho, se ha visto que si tratamos el brote de la dermatitis, el estafilococo disminuye. Incluso se ha visto, como veis aquí en este gráfico, que antes del brote de la dermatitis, lo veis en verde, aumentan los estafilococos y luego ya aparece el brote. O sea que hasta ese punto llega la relación. Ahora luego Raúl os contará mucho más sobre los tratamientos y volvemos a la relación entre microbiota intestinal, cutánea y dermatitis. ¿Qué alimentación entonces es la mejor? Porque uno dice, ¿y qué como entonces? ¿No? Pues al final de todo y salud, no hay que obsesionarse. Entonces, lo bueno es comer de todo. Y la dieta buena es la mediterránea, una dieta que se basa en verduras, en frutas, en aceites, en semillas, en pescado y algo de carne. O sea, eso es en general lo que le va bien a todo el mundo y además va a producir el butirato, que aquí sabéis ya que es un ácido graso de cadena corta y que es antiinflamatorio. ¿Y qué pasa con la dieta vegetariana?
porque hay gente que elige ser vegetariano o vegano. Bueno, pues estas dietas también son muy poco inflamatorias. Hay que tener en cuenta únicamente que, dependiendo de cómo sea la dieta, puede faltarles omega 3 y vitamina B12, ¿vale? Para tenerlo en cuenta, para que no haya déficit. Y lo que va fatal es la dieta occidental, que se llama, o la dieta que cada vez tenemos más, rica en proteínas animales, grasas, procesados, refrescos, que no pasa nada por tomarlo de vez en cuando, que tampoco hay que volverse extremista, pero que si basamos nuestra dieta en estos alimentos, al final va a afectar nuestra salud. Bueno, pues esta sería la dieta más adecuada para todas las personas en general y para la dermatitis atópica pues también. ¿Y qué son los probióticos entonces? Pues los probióticos son los microorganismos vivos que nos los comemos, esas bacterias buenas nos las comemos y las llevamos a nuestro estómago y luego al intestino, que es donde se tienen que quedar, para quedarse y hacer su función. Entonces, no solo los podemos tomar en forma de pastillas, es que muchos alimentos tienen probióticos. El yogur, la kombucha, que estará tanto de moda, té fermentado en vez de refrescos, que está muy bien, quesos no pasteurizados, los encurtidos, el kéfir. Y también tenemos suplementos que los podemos tomar en forma de suplementos en determinados casos. No sé si se lee ahí abajo, pero la mayor parte de los probióticos llevan lactobacillus, que hemos visto, o bifidobacterias, que son las buenas. Pero es que hay un montón. Está el rhamnosus, o sea, hay muchísimos. Entonces, dependiendo de cada paciente o la patología que tenga, le va a venir mejor unos u otros. Incluso dentro de cada especie, la cepa puede ser diferente y producir diferentes acciones. O sea que esto no es tan fácil como tómate este probiótico y ya está, ¿vale? Porque de hecho, si nuestra alimentación no es buena, por muchos probióticos que tomemos, no va a servir de nada. O sea, es mucho mejor tener una buena alimentación y no gastarse dinero en suplementos, sino tener una buena alimentación. Y luego, puntualmente, si nuestro intestino está muy mal, pues entonces podemos suplementar. Y aquí veis pues todos los sitios donde podemos obtener probióticos, desde estos suplementos con bacterias buenas, los alimentos que lo contienen, incluso prebióticos. ¿Y qué son los prebióticos? Y ahora vamos, pues cuando hablamos de polifenoles, son sustancias que tienen las plantas que llevan muchos antioxidantes, carotenoides, licopeno, resveratrol, y además tienen propiedades antioxidantes. Algunos tienen acción prebiótica, es decir, que ayudan a los probióticos a funcionar mejor. Y bueno, pues aquí veis algunos ejemplos, pero hay muchos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me tomo un probiótico? Pues sin liarnos, una alimentación sana. Si estáis mal, consultad con vuestro dermatólogo si debéis tomar un suplemento o no. Y saber que los polifenoles están en frutas y verduras, eso lo podemos tomar de una forma fácil, que los probióticos los podemos tomar en forma de suplementos, pero que también están en muchos alimentos, que los prebióticos van a ser esas fibras no digeridas, por eso es bueno tomar fibra, que va a ayudar a las bacterias, a estos probióticos, a formar los posbióticos, que son las sustancias que produce la microbiota intestinal, para mejorar inmunorregular, y los simbióticos son mezcla. No sé si os he liado más o os he aclarado. Vale, bueno, pues para que sepáis todos los términos. Y ya para finalizar, como los alimentos tienen mucho que ver, me encuentro mucho en consulta a pacientes que tienden a quitar alimentos porque dicen, yo creo que me sienta mal. Y yo creo que aquí estaréis de acuerdo todos los dermatólogos que las dietas restrictivas sin ningún sentido no van bien. Y desconfiad de quienes os quiten de repente un montón de cosas o no sé qué, porque hay que tener mucho cuidado porque necesitamos todo tipo de alimentos y más cuando son niños y están en crecimiento, ¿no? Entonces, es verdad que hay una alta proporción en dermatitis atópica, sobre todo moderada grave, en niños que puedan tener alergia a alimentos. Pero es verdad que con el tiempo se va creando una tolerancia y si justo quitamos los alimentos, luego el volver a reintroducirlos puede ser muchísimo peor. Entonces, es mucho mejor el consumo y hablar con vuestro médico y ver cada caso en particular y estudiarlo que quitar de repente un alimento e introducirlo de forma por uno mismo en vez de con el médico.
sobre todo que sepáis que hay dos tipos de alergia a alimentos, la no eczematosa y la eczematosa. La no eczematosa, sí, urticariana, es muy fácil de ver porque se toma el alimento y normalmente aparece enseguida. Entonces los papás lo diagnostican enseguida y nos lo traen. Y esto se hace con un prick, lo podemos saber, y ahí os vamos a decir si hay que retirar o no y qué forma hacerla. Normalmente suele ser con el huevo, las proteínas de leche de vaca. Sin embargo, el eczematoso es mucho más difícil de diagnosticar porque es mucho más retardado, entonces no tiene clara relación con el alimento. Si hay una sospecha hay que hacer pruebas epicutáneas, pero por favor no retiréis sin estudiar antes. Y luego, otra cosa que pregunta mucha gente es la enfermedad celíaca, que también está muy de moda, quitar el gluten. Pues yo me he quitado el gluten porque me venía mal. Pues si uno no es celíaco, no hay indicación de quitar el gluten. Obviamente, como habéis visto, una dieta sana no está basada en comer pan todo el rato, está basada en otras cosas, pero si alguien no es celíaco que coma pan y que lleve y que coma un pastel de cumpleaños, pues está fenomenal. Pero es verdad que salió este estudio en la revista americana de dermatología que veía que había pacientes con enfermedad celíaca que tenían un poquito más de dermatitis, pero una proporción un poquito mayor a la población, o sea que podemos diagnosticar a alguno, pero la mayoría no lo van a ser, o sea que aquí también recomiendo cautela. Y ya está, que no hay guías ni suficiencia evidencia científica, que si el paciente tiene los antitiroideos positivos, muchos síntomas digestivos, el hierro bajo, un familiar con enfermedad celíaca, los antitransglutaminasa positivos, entonces sí, le vamos a pedir una biopsia intestinal y una genética de celiaquía para confirmar el diagnóstico. Como conclusiones ya, que la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven con nosotros, que tiene mucha importancia en nuestra salud, tanto la microbiota intestinal como la cutánea, y que muchos hábitos van a influir en esto, como la alimentación, el ejercicio, el estrés y la polución. Que la microbiota sobre todo se modula los primeros 1000 días de vida, pero que siempre podemos modularla, y que el mayor modificador de la microbiota es la alimentación, y que una dieta tipo mediterránea es la más recomendable para los pacientes y que no existe indicación de evitar alimentos si no hay sospecha y debemos hacerlo tras unas pruebas adecuadas. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Os dejo mi contacto por si tenéis alguna duda. No te hago por si de repente hay alguien, no lo habíamos planteado, pero bueno, si hay alguna pregunta así que tengáis que hacer que no os aguantéis, si queréis, si alguien se lanza a preguntar, podéis. Os aguantáis, muy bien. Ah, no, por ahí no se aguantan, fenomenal. Mira, te están acercando un micro y así va a ser más sencillo y todo el mundo lo escucha la pregunta. Gracias. Que siempre me he preguntado si existe algún momento que sea mejor para tomar los probióticos, antes de comer, después de comer, en la mañana, en la noche. Claro, pues como los probióticos son suplementos, depende cómo estén formulados. Hay probióticos que hay que tomarlo justo antes de la comida o durante, y hay otros que están hechos para tomar después por el tipo de recubrimiento que tienen. O sea, que eso normalmente lo suele indicar el laboratorio que los comercializa, y de todo. Mira, podéis consultar al farmacéutico, que tenemos aquí varias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues, mire por ahí. Vamos a exprimirte, Almudena. Muy bien, sí, yo encantada. Hola. Hola. Simplemente quería... ¿en qué punto está el tema este de la microbiota trasladado a la sanidad pública? Porque yo acudo a mi dermatólogo habitualmente y le comento tema microbiota, tema dieta y demás, y no me da como que eso sea la razón del problema que tengo. Entonces, no sé hasta qué punto la sanidad pública ya está metida en todo el meollo este de microbiota y más historias. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado bien. Vamos a ver, la microbiota es otro factor más, es un factor que tiene mucha importancia, pero es verdad que seguramente en la sanidad pública se centren sobre todo en tu tratamiento médico, ¿no? Y a veces, muchas veces, por falta de tiempo, no te puede preguntar todas estas cosas, ¿no? Que nos encantaría en consulta poder tener tiempo para preguntar sobre alimentación, estilo de vida, etcétera. Realmente, como has visto, se trata de llevar un estilo de vida sano.
O sea, que no se estudia la microbiota. Es verdad que sí que es importante saber el ritmo intestinal del paciente o el tipo de alimentación que tiene, pero ya con estas guías que tienes, no sé si es el tipo de alimentación que tú haces o... Sí, llevo mucho tiempo ya con ello y, bueno, verdaderamente lo que me lo ha terminado controlando ha sido medicación. Claro, ahí te iba, que esto, como ves, la microbiota se modula al principio y cuando ya tenemos la enfermedad necesitamos medicamentos, porque cuando la inflamación ya es tan grande no la vamos a bajar solo con medidas de vida. Eso no quita, yo siempre pongo el mismo ejemplo a los pacientes, si tú tienes de repente un infarto, ¿no? Pues te tienen que curar, operar o hacer un cateterismo, etcétera. Eso es como quitar. Eso no quita que luego tu cardiólogo te va a decir que hagas ejercicio, que cuides el colesterol, etcétera. Pues con la dermatitis atópica igual. Te tienen que poner el fármaco, porque sin el fármaco y bajar la inflamación no lo vamos a controlar. Luego hay muchos factores como el tipo de crema que utilizas o el número de duchas que te das a la semana o al día, el ejercicio que haces, que hay gente que lo tolera peor, lo que comes, la microbiota, todo eso, por supuesto que influye, pero quizá a lo mejor por falta de tiempo no te lo pregunten exhaustivamente en cada consulta, pero seguro que lo tienen en cuenta. Vale, muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias. Nada. Ha sido súper interesante. A vosotros. Les pedimos un aplauso. Y ahora me toca dar paso a un ponente influencer que tenemos hoy. No sé si le seguís. Espérate. Perdón. Que te voy a poner una sintonía así como molona. Vale. Que suene ahí para que, si no le seguís, pues le seguís en redes, ¿vale? El Raúl de Lucas Derma, ¿no? Es un honor tener también a nuestro siguiente ponente hoy aquí. Es el doctor Raúl de Lucas. Muchos lo conocéis y si no lo conocéis, pues os va a conquistar. Un aplauso para él. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, África. Se nota que somos amigos, África y yo. Y la verdad es que cuando uno habla para un público tan variado, porque tenemos dermatólogos, tenemos farmacéuticos, tenemos pacientes y tenemos pacientes empoderados también, pues la verdad es que muchas veces piensas qué no decir sobre todo, pero también qué decir. Y yo he pensado que voy a decir lo que me dé la gana, como hago prácticamente siempre. Entonces, fijaros que al final estamos hablando de esto. Estamos hablando de una patología que muchas veces nos perdemos en hacer descripciones. Yo no voy a hablar prácticamente nada de clínica, porque sois vosotros los que conocéis muy bien qué pasa con la dermatitis atópica o cómo la sufren vuestros hijos, cómo se oye a un niño rascándose al otro lado de la pared, cuántas veces te metes en la cama y no puedes dormir, cuántas veces te compras un traje o un jersey que no puedes estrenar, ¿no? Entonces, y esto es lo que nosotros nos encontramos todos los días en consulta, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay un tipo de profesional que ve, y está bien, lo que le pasa al paciente y ven en ese momento pues, un tipo de eczema, unas manifestaciones clínicas, y hay otros que ven un poquito más allá, que intentan, pues como si os habéis fijado cómo habla Almudena, pues tú puedes dar un paso más allá y preguntar por la alimentación, por el ejercicio, por el ritmo intestinal. ¿Está mal tratar la dermatitis? No, pero está mucho mejor llegar un poco más allá, ¿no? En este caso, intentar hacer algo para modular, modificar, eliminar esa progresión de la enfermedad, ¿no? Al final, fijaros que cuando pasa el tiempo, los pacientes están como entregados o resignados al picor. Y esto lo vemos también en niños muy pequeños. Cuando ves un bebé, el bebé está como inquieto, pero cuando tienen 3 o 4 años te están mirando, están como bloqueados y si te fijas y miras un poquito hacia abajo, ves cómo se están rascando de una manera constante, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo quiero explicar y yo quiero dar una pista un poco de cómo podemos modificar en el momento actual la evolución de la enfermedad. Desde luego, sabéis un montón de dermatitis atópica, o sea, podemos entre todos construir y dar una clase de dermatitis atópica, pero insisto, no voy a hablar de clínica, ¿no? Si es verdad, y esto ya lo ha apuntado ahora Almudena, que existe una alteración de la barrera cutánea, los ladrillitos y todo esto, existe un proceso inflamatorio que hasta ahora es
realmente a lo que nos dedicábamos, ¿no? Reparar la barrera con las cremas, con los productos de higiene o intentar repararla y tratar la inflamación con corticoides, con inmunomoduladores o con todo lo que viene actualmente, ¿no? Y el tercer invitado es esa disbiosis que contaba Almudena, ¿no? O sea, que del tratamiento conjunto y sobre todo del conocimiento del estudio, pues viene un mejor control a largo plazo de la enfermedad, ¿no? Fijaros que nuestro objetivo es mejorar la barrera, disminuir la inflamación y controlar o corregir esa disbiosis que sabemos que existe, no solo en la piel, como ha dicho muy bien Almudena, pero sí también en otros órganos como el intestino, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos todas estas estrategias. Luego hay, no hay que olvidar las comorbilidades, porque la dermatitis atópica no va sola habitualmente, sino que muchas veces tiene alteración a nivel del pulmón, y muchos lo sufriréis, pues asma, rinitis, alergia alimentaria, esofagitis eosinofílica, alteraciones oculares, incluso alteraciones del crecimiento, sobre todo en los niños, cuando debuta muy pronto y es muy intensa y tiene muchos brotes, vemos, y eso lo vemos ahora, que podemos tratarlo como un paciente tratado sin inflamación, de repente es como si regaras una planta, empieza a crecer y se pone lustroso que da gusto verle, ¿no? Fijaros que además, y no todo van a ser buenas noticias, yo cuando estudiaba, cuando era residente, pues, y esto es una causa muchas veces de la banalización de la patología, cuando a ti te cuentan algo y dice que lo habitual es que se cure con el tiempo, pues dices, bueno, tampoco me voy a esforzar tanto porque sé que es un paciente que habitualmente va a mejorar. Pero ojo, casi un 30% de los pacientes no se curan, sino que siguen teniendo brotes, y estamos hablando de muchos pacientes. Y del global de los pacientes con dermatitis atópica, la mayoría no son leves, muchos son moderados o graves. Con lo cual, yo creo que merece la pena conocer estos datos para tomarnos de una vez por todas en serio una patología que, insisto, se ha banalizado muchas veces, y lo que se banaliza pues a uno no dedica los esfuerzos necesarios, ¿no? Bueno, esta es la prevalencia que os comentaba. Por tanto, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Si yo veo este paciente en la consulta, yo puedo ver un eczema localizado en la cara, o yo puedo ver una familia que tiene un problema, un niño que sufre, alguien que puede perder oportunidades a lo largo de la vida. Y yo creo que un poco el pensar en el paciente no como una fotografía que tú ves en la consulta en un momento determinado, sino como un individuo que tiene que desarrollar, y sobre todo yo que me dedico a la infancia, toda su potencialidad, y que una enfermedad como la dermatitis atópica la puede frenar, pues es lo que nos lleva un poco a estar aquí y a hablar para pacientes, ¿no? Al final, yo lo que les pregunto, yo cuando doy charlas para mis compañeros, pues les hago esta pregunta. Digo, ¿realmente queréis cambiar la vida de un paciente con dermatitis atópica grave? Bueno, pues, y casi todos me dicen que sí, ¿no? Y es que aquí hemos empezado con la coña esta de los superhéroes, del equipo A, y es que realmente los verdaderos superhéroes son pacientes como que os podéis ver reflejados muchos de vosotros. Pues este es un chico de 35 años que llevaba 35 años con dermatitis atópica. Bueno, podía haber puesto a Jaime, podía haber puesto a África, a Belén, a cualquiera de los que estáis aquí, ¿no? 35 años con picor constante, 35 años sin dormir, 35 años que había realizado múltiples tratamientos y 35 años que ya había decidido tirar la toalla. Dice, mira, yo creo que ya no hay solución, no voy a buscar más cosas, ¿no? Realmente este es el verdadero héroe. O sea, un tío que todavía sigue manteniendo la fe y sigue levantándose cada mañana para trabajar. Teniendo todo esto, pues la verdad es que yo creo que hay que quitarse el sombrero ante estos pacientes, ¿no? Al final, es que tenemos posiblemente ahora mismo la llave. Os contaba Jaime que él recibe un tratamiento y ha recuperado su vida. Pues ¿cómo se lo vamos a negar a un paciente como Calisto? Y si pudiéramos viajar en el tiempo, pues es que cualquiera de nosotros, ¿qué haríamos? Pues desde luego iniciar el tratamiento a los 5 años, no, a los 4, cuando se necesite. O sea, yo creo que realmente no tenemos que decir o no tenemos que
mantener el sufrimiento de una manera inútil 1 año, 2 años, 3 meses, cuando podemos de alguna manera mitigarlo, ¿no? Y hablo de corticoides tópicos y hablo de un tratamiento adecuado. O sea, no estoy hablando de biológicos ni estoy hablando de nuevas terapias. Estoy hablando de un tratamiento correcto. A lo mejor es un estilo de vida saludable o a lo mejor es utilizar de una manera adecuada los emolientes o de una manera adecuada los corticoides tópicos. O sea, no penséis únicamente en estos nuevos tratamientos, porque cada paciente va a necesitar o va a recibir lo que honestamente pensamos que es lo mejor para el paciente, ¿no? Siempre hablamos de esa ventana de oportunidad, pero claro, para intentar cambiar la vida a un paciente, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que tiene o entenderle a él. Tenemos además que comprender un poco por lo que está pasando, porque si no, al final, pues eso no te va a mover para nada, ¿no? Luego tendremos que poder, porque es que hace 15 años estábamos muy limitados también en las opciones de tratamiento, ¿no? Y luego, además, una cosa muy importante, hay que querer. No solo nosotros, sino también vosotros, porque muchas veces tú tienes todo, has hecho el diagnóstico, tenemos todo preparado y el paciente desaparece. O ha decidido, y esto pasa, aunque os parezca mentira, esto pasa. Esto exige un compromiso, desde luego, por parte nuestra, por supuesto, porque para eso nos pagan, pero también por parte del paciente, ¿no? Entender la dermatitis atópica, no os quiero contar un rollo, pero bueno, sí sabemos cada vez más y sabemos que en un momento determinado existe un patrón inflamatorio que puede ser reversible. O sea, si yo, cuando en este periodo del tiempo, de la vida del paciente, soy capaz de cortar la enfermedad por ahí, pues a lo mejor no aparece en el resto de las complicaciones que pueden aparecer después, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante. Oye, hay que estudiar, hay que saber qué plazos y en qué momento es el más adecuado para iniciar un tratamiento, ¿no? O, bueno, pues ya Almudena lo ha contado previamente, pues es que esa relación entre la barrera cutánea, la microbiota, la inflamación, que está estudiando. Este chico hablaba de la disbiosis, el estudio de la microbiota. Es que hay que buscar evidencia. En el momento que todos tengamos claro del papel que juega la disbiosis en dermatitis atópica, no te quepa la menor duda que cualquier dermatólogo público, privado o militar va a hacer el tratamiento adecuado. Lo que pasa es que tenemos que crear evidencia, tiene que haber estudios que demuestren pues, que este camino es el adecuado, ¿no? Comprender al paciente. Bueno, pues fijaros, nosotros cuando medimos, estas son las anteriores, cuando medimos el impacto en la calidad de vida, hay una serie de parámetros, el sueño, no sé qué, el prurito, pero realmente no hace falta que nosotros midamos la gravedad de la dermatitis atópica de esta chica, o sea, que venía prácticamente pues, pues en una situación lamentable, ¿no? Otra más había tirado la toalla, tenía comorbilidades también en la esfera mental que muchas veces se olvidan. Y fijaros, esta chica hasta se autolesionaba y yo creo que esto es una urgencia absoluta de iniciar un tratamiento, ir a la artillería pesada, ¿no? O, fijaros, pues habla de cómo influye qué factores influyen en la calidad de vida, que si el rascado, que si no sé qué. Bueno, pues muchas veces lo que estos pacientes y estas chicas, estas dos hermanas se quejaban era de que se sentían discriminadas y sufrían burla, sufrían bullying en el colegio, ¿no? Pues porque tenían mal aspecto, porque siempre tenían la cara no sé cómo. Bueno, pues eso también es algo importante a la hora de tomar decisiones. Porque aquí nosotros, los médicos, para iniciar un tratamiento, lo que hacemos es valorar realmente el verdadero impacto de las enfermedades, ¿no? A lo mejor algo muy localizado solo en los ojos impacta mucho más que lesiones más generalizadas en zonas poco visibles, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que hay que también ser consciente y tomarlo en cuenta. O esta paciente me gusta mucho enseñarla, porque yo pensé que había hecho fenomenal mi trabajo. Una familia con una niña pequeña que viene a la consulta de cualquier dermatólogo. Nosotros le ponemos un tratamiento, en este caso con un tratamiento tópico, el que sea. Vienen un mes más tarde y les pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo está la niña? Y me dicen, pues fatal. Digo, hombre, fatal. Está mucho mejor, porque no sé cuánto, porque yo lo he visto, porque, claro, a nadie le gusta que le digan que ha hecho mal su trabajo, ¿no? Somos humanos también. Bueno, pues, claro, el padre, que yo creo que había visitado muchos dermatólogos, saca su móvil y me dice, mira,
a las 9 de la noche cuando le estoy dando de cenar a la niña. La primera vez que se despierta a las 11 de la noche llorando del picor. La segunda vez a las 2 de la madrugada. O sea, quiero decir que muchas veces cuando nosotros leemos pues, el impacto en el sueño y tal, no somos conscientes realmente de lo que supone. Yo me lo puedo imaginar. Yo tengo 3 hijos, ninguno tiene dermatitis atópica, afortunadamente. Me puedo imaginar lo que es despertarte 3, 4 veces por la noche cuando un niño llora, cuando un niño se rasca, cuando se está lesionando, cuando mancha de sangre las sábanas. Bueno, pues yo creo que eso es importante también que lo sepamos y que lo transmitáis, ¿no? Bueno, estos son gráficas que realmente ante esa imagen, ríete tú de las gráficas, ¿no? Del impacto en la calidad del sueño, de los padres. Bueno, pues yo creo que lo que tiene fuerza es ese testimonio y acercarse al paciente. Y esto es lo que os comentaba, muchas veces no somos conscientes del impacto, sobre todo en la infancia, en el crecimiento, que cuando tú tratas y disminuyes la inflamación y el paciente está mucho tiempo sin brotes, ves que recupera, se mete en la curva y empieza a crecer como un niño completamente normal, ¿no? Este es uno de los pacientes. Fijaros, es un paciente que tenía todo esto. Fijaros, esto es una dermatitis atópica grave en un niño pequeño, ¿no? Le dolía el tórax, se quejaba del tórax y de la tripa. Entonces, al final, iniciar un tratamiento, en este caso iniciamos tratamiento con un biológico, fue el primer niño además que tratamos en el hospital, y fijaros la mejoría, bueno, luego os lo voy a enseñar, es que no se me ha movido una. Bueno, y este paciente de alguna manera nos enseñó a que un tratamiento precoz puede modificar el curso de la enfermedad. Y os voy a explicar un poquito, pues al final, de lo que se está hablando en nuestros congresos, en nuestras reuniones de dermatólogos, ¿no? Al final, lo que queremos buscar es el momento adecuado para iniciar un tratamiento que de alguna manera cambie el curso de la enfermedad. Y estoy hablando de pacientes que debutan con dermatitis atópica grave en edades tempranas, muchas veces incluso en los primeros meses de vida, que tienen un impacto muy importante en el crecimiento, en la calidad del sueño, también en el desarrollo intelectual, porque claro, contadme cómo se puede aprender si te está picando todo constantemente, ¿no? Si no duermes, estás como atontado, Te levantas por la mañana como si ¿no? Como si hubieras estado de juerga 3 noches, ¿no? Y no has estado de juerga. Entonces, bueno, buscar esa justificación para iniciar un tratamiento precoz y en qué momento es un poco lo que se está moviendo en la literatura, ¿no? Realmente una ventana de oportunidad es esta. O sea, controlar de forma temprana una patología, me da igual que sea la psoriasis, que la dermatitis atópica, que el acné. O sea, si tú estás viendo a un paciente con granos que le van a dejar cicatrices, puedes hacer 2 cosas. Esperar con un jaboncito o directamente, si sabes que es una enfermedad que va a dejar cicatrices, cortar el curso de la enfermedad con un fármaco que llevamos utilizando 40 años y que sabemos que previene y evita la aparición de cicatrices. Pues las cicatrices que aparecen en un paciente con dermatitis atópica grave también las vamos a poder evitar utilizando el tratamiento que sea. No vamos a hablar de ningún fármaco esta tarde, pero el tratamiento que sea de forma adecuada y en el momento adecuado, ¿no? Al final, bueno, pues vamos a ser capaces de cambiar el curso de la enfermedad. Porque como poco vamos a conseguir algo, es evitar el sufrimiento, en este caso de un niño. O sea, porque realmente, ¿para qué sirve que sufra un niño? O sea, si alguien de aquí me puede decir sufrimiento de 5 minutos, de 10 minutos, de media hora, de 3 días, de 3 meses, es que es algo absolutamente inútil, ¿no? Y algo que yo creo que, bueno, pues que estamos obligados de alguna manera a ofrecer y a tratar, ¿no? Es verdad que no tenemos todo el tiempo del mundo, o sea, porque al final, y esto pasa un poco como con los aviones, ¿no? Si tú en un momento determinado no evitas que ese avión se caiga porque hay un periodo, ¿no?, en el que hay un riesgo de estabilización, pues realmente como no pongas el tratamiento antes de que existan esas secuelas, pues es que no estás haciendo nada. Entonces, muy importante tener la posibilidad de tratamiento y, desde luego, tratar en el momento adecuado, ¿no? Bueno, fijaros lo que pasó con este niño. Este niño hizo el tratamiento durante 9 meses porque vino la pandemia y los padres, con toda la lógica del mundo, se asustaron y no querían que el niño recibiera un tratamiento
experimental, como dice, ¿no? Un tratamiento nuevo y lo suspendimos. Pero es que el niño recuperó la vida, o sea, de alguna manera modificamos la evolución de la enfermedad porque ha estado más de 3 años, no digo que sin dermatitis, pero con una forma leve de dermatitis que se controlaba con tratamiento tópico, ¿no? O sea que realmente este es un poco la novedad. Luego lo siguiente era poder tratar. O sea, claro, si yo, y estamos en un momento maravilloso en dermatitis atópica, podemos aspirar a tratamientos que mantengan durante mucho tiempo a los pacientes sin brotes, ¿no? Y de alguna manera que puedan modificar también la evolución de la enfermedad. De hecho, tenemos guías, protocolos, esto es en lo que nosotros nos fijamos, ¿no? Para decidir los tratamientos, pero sobre todo yo creo que lo más importante es esto, ¿no? O sea, explicar, educar, que la información que recibáis sirva para que de alguna manera controléis y modifiquéis la actitud ante la enfermedad y que seáis nuestros aliados para el control de la enfermedad. Podemos conseguir mucho con corticoides, ¿eh? O sea, no penséis, el gran enemigo de los corticoides es el miedo a los corticoides, porque al final si se utilizan de una manera adecuada, son fármacos tremendamente útiles. Lo que pasa que, bueno, es verdad que no es la solución para años de tratamiento, ni siquiera para meses, pero en momentos puntuales y en momentos adecuados son insustituibles, ¿no? Desde luego la educación, como os comentaba. Y luego, bueno, pues todos estos fármacos que tenemos actualmente, que de hecho, bueno, pues es un poco la revolución que estamos viviendo, ¿no? Hay una manera diferente de tratar y sobre todo de poder mantener a largo plazo los tratamientos, ¿no? Bueno, pues tenemos muchos fármacos en este sentido y un poco la idea, me caigo. La idea de esto es que realmente la verdadera ventana de oportunidad somos cada uno de nosotros, ¿no? Porque si tú al final no identificas al paciente o tú no acudes al médico con la idea de dejarte ayudar, pues es que por mucho que tengamos publicado, por mucho que tengamos evidencia, no vamos a conseguir nada, ¿no? De hecho, fijaros, pues hemos trabajado pues, con la industria pues, un poco cómo vamos a modificar también este camino que tiene el paciente poniendo un tratamiento precoz, ¿no? De hecho, en la adolescencia muchas veces me dices, bueno, es que como no lo hagas esto en la infancia, estás perdiendo el tiempo. Bueno, pues nuestros niños que están naciendo ahora van a poder optar a nuevos tratamientos porque hay fármacos que ya están aprobados para niños a partir de 6 meses, ¿no? Pero ¿por qué no en la adolescencia, ¿no? De hecho, si nos seguís en las redes veis que tenemos y hemos hecho una campaña también hablando de ese impacto que tiene la dermatitis atópica en nuestros pacientes y cómo de alguna manera, y sobre todo en la adolescencia, intentar comprender a estos pacientes, intentar modificar también la enfermedad, ¿no? Bueno, tenemos fármacos que pueden, fijaros, dar lugar a esto, pacientes tremendamente afectados que están prácticamente blanqueados. O sea, fijaros que al final lo que ves es un cambio absolutamente de actitud ante la vida. O sea, tú tienes un paciente que viene desesperado porque no le ha funcionado nada y en un momento determinado, en 1 semana, 2 semanas, va mejorando y fijaros, todos sonríen. Es una cosa completamente alucinante, ¿no? Fijaros, bueno, es que esto no lo habíamos visto, lo habíamos visto con los inmunosupresores, con los corticoides, pero claro, son fármacos que no puedes mantener mucho tiempo, ¿no? Y luego, por último, querer, ¿no? Entonces, para querer, pues muchas veces tienes que conocer y tienes que comprender, y tienes que poder también. Y fijaros, pues una amiga psiquiatra que ve un paciente que tiene un problema, que tiene dermatitis y que dice, oye, vamos a ver, vamos a intentar que de alguna manera pues reciba un tratamiento adecuado. Nos lo manda y fijaros, se inicia un tratamiento con un fármaco biológico y fijaros, a los 2 meses la niña, es una chica de 14 o 15 años, está libre completamente de la enfermedad, ¿no? O esto otro, este también lo pongo siempre. Fijaros, al final, fijaros lo que es querer, que esta es Rocío. Rocío Massa es una compañera mía dermatóloga que trabaja con nosotros en La Paz. Tuvo un bebé, el bebé es suyo, yo no tengo nada que ver con el bebé. Entonces, viene el bebé y se va de baja maternal y nos dice,
Dice, oye, no olvidéis a Mark Levin, que es como se llamaba este niño, porque Mark Levin tenía esto, fijaros. Uy. Tenía esto. Era una barbaridad. O sea, este niño no vivía de picor, tenía unas lesiones, bueno, es una forma de dermatitis que se llama prurigo nodular, bueno, es una cosa tremenda. Bueno, pues decidimos ponerle, en este caso elegimos dupilumab, que era el que teníamos indicado en esta edad, y nos concedieron el tratamiento porque estaba fuera de ficha técnica. ¿Qué ocurrió? Pues que no localizábamos al paciente por ningún lado, ¿no? Llamábamos por la mañana, el paciente, o la madre del paciente, no cogía el teléfono y una de nuestras enfermeras pensó, digo, bueno, me voy a llevar el número de teléfono a casa por la tarde y voy a intentar localizar al paciente por la tarde. Bueno, pues fijaros, el problema es que la madre eran de origen filipino, trabajaba de interna en una casa y no le permitían utilizar el teléfono por la mañana, ¿no? Bueno, habló por teléfono con ella, al día siguiente vinieron, le pusimos el tratamiento, en 2 semanas prácticamente no tenía prurito. Fijaros, al cabo de 1 mes y medio, y fijaros un poquito después, bueno, y fijaros en el momento actual. O sea que es una cosa impresionante. Bueno, pues simplemente quería decir eso, es que merece la pena, sin duda, tratar la dermatitis atópica. Muchas gracias. Bueno, es que eso, o sea, se pasa mal, se pasa bien y se pasa muy mal con tus ponencias, porque cada vez que sacas a un niño, se pasa realmente mal. Tenemos todavía otra ponente, pero sí, un par de preguntas si alguien se lanza, porque son ponentes de lujo y yo no quiero que os vayáis sin hacer una pregunta si queréis. Y si no, pues no pasa nada. Es que lo has dejado todo tan claro. Ay, clarísimo. Es que claro, no hace falta más. Pues bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues para que vayáis teniendo una idea de qué es lo que nos falta en la jornada de hoy, por un lado nos falta la última ponente que va a subir ahora y que estamos encantados de recibirla. Teníamos muchísimas ganas de escucharla porque además no estamos tan acostumbrados a escuchar a alguien fuera de lo que son los dermatólogos en nuestras jornadas. Y luego os pido que nos vayáis porque tenemos también un momento muy importante para nosotros que queremos compartir con vosotros, que ahora os contaremos. Pero bueno, os pido que recibáis con un fortísimo aplauso a la doctora en ginecología María de la Calle. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es verdad que no estoy acostumbrada a estar en un foro con dermatólogos, aunque de vez en cuando mi amigo Raúl de Lucas sí que me invita a algunos de sus cursos. Y vamos a hablar de un momento muy especial en la vida de una persona con dermatitis atópica. Y ese momento es el embarazo. Porque de repente unos meses de tu vida que pueden ser maravillosos también pueden convertirse en una pesadilla y algo que es fisiológico, como es el embarazo, pues también puede tener sus complicaciones. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿todas estas mujeres en edad fértil que se quieren quedar embarazadas, realmente pueden quedarse embarazadas? Sí que pueden quedarse embarazadas, pero ¿cómo afecta la dermatitis atópica a la salud sexual de una mujer? Pues ya nos podemos imaginar que todas estas lesiones muchas veces pueden llevar a la mujer a querer esconderla y a querer rechazar ser tocadas, ser penetradas, sobre todo si tienen la dermatitis y las lesiones en el área de los genitales, y eso puede enlentecer o llevar a que las relaciones sexuales se produzcan un poquito más tardíamente, precisamente por esa vergüenza que a veces les da a las mujeres que tienen que estar muy seguras de sí mismas y de su enfermedad para poder tener relaciones sexuales. Por otro lado, es verdad que ciertos tratamientos pueden disminuir un poco la libido. Ya no hablo de los anticonceptivos hormonales, sino que algunos de estos tratamientos biológicos de los que os han hablado, pues también pueden disminuir el deseo sexual. Con lo cual, os imagináis una mujer en edad
fértil, con lesiones, con esa disminución de la libido, pues el enfrentarse a tener relaciones sexuales pues a veces puede ser complicado y necesita una pareja con la que tenga muchísima confianza y con la que se sienta muy segura para poder llevar a tener relaciones sexuales. Y una vez que has superado, por decir así, este primer paso, pues lo siguiente que se preguntan es, ¿pero la dermatitis atópica puede disminuir mi fertilidad? Porque es verdad que hay enfermedades autoinmunes que sí que pueden afectar un poco a la fertilidad femenina. Nosotros decimos que no. Luego veremos que hay ciertos tratamientos que pueden influenciar un poco en la fertilidad, pero como tal, la dermatitis atópica no va a disminuir el hecho de que una mujer ovule o que se implante un embrión, como ocurre con otras alteraciones. Y si mi pareja tiene dermatitis atópica, ¿cómo le puede esto afectar? Pues sabemos que lo mismo, la dermatitis atópica en un varón no disminuye su fertilidad, pero ciertos tratamientos pueden afectar la calidad del semen. Y sabemos que sobre todo los tratamientos como el metotrexate, el MMF o la azatioprina pueden producir oligoespermia, es decir, menor cantidad de espermatozoides en la eyaculación. Y que a dosis altas, cuando lo están tomando la pareja, también se ha descrito cierto grado de teratogenicidad, que sabéis que son malformaciones en el bebé. Por tanto, también es muy importante que el varón de una mujer que se quiera quedar embarazada, si tiene dermatitis atópica, lo comente, porque tiene que suspender el tratamiento 3 meses antes de que estén planificando el embarazo y utilizar preservativo, obviamente, durante esos 3 meses para limpiar un poquito la cantidad de esos fármacos que pueden, primero, de impedir que se quede embarazado correctamente por esa oligoespermia y secundariamente, si llega a embarazarse, se ha descrito teratogenicidad, ¿no? Esto es similar a los tratamientos para la calvicie que muchos varones siguen actualmente. Igual les decimos que lo tienen que suspender porque puede impedir también la fertilidad del varón. Bueno, pues ya obviados estos obstáculos, lo siguiente es que toda mujer con dermatitis atópica debe ir a una consulta pregestacional y contarle a su ginecóloga o ginecólogo que se quiere quedar embarazada para hacerle un chequeo, para ver que su útero está bien, que no tiene malformaciones uterinas, que no tiene septos, que no tiene alteraciones a nivel de los ovarios y que nosotros le vamos a dar el visto bueno para que se pueda quedar embarazada. Pero al mismo tiempo debe ir a su dermatólogo y debe plantearle su intención de quedarse embarazada. ¿Por qué? Porque hay que revisar los tratamientos que esta mujer está tomando. Sobre todo porque, igual que el varón tenía que suspender ciertos fármacos teratogénicos, la mujer con más motivo. Sabemos que el metotrexate produce estas alteraciones a nivel óseo. Esto no es mío, esto lo he cogido de una publicación. Afortunadamente no vemos ya estas cosas, aunque de vez en cuando algunas se nos escapa con pacientes que esto no lo planean. Yo creo que por parte de los dermatólogos también es muy importante incidir en que toda mujer con estos tratamientos, tanto el metotrexate como el MMF, que tiene este nombre que se llama el mofetil micofelato, como los JAK, que son los nuevos tratamientos biológicos, son muy teratogénicos. El MMF a nivel renal y a nivel del sistema nervioso central, con lo cual habría que suspenderlos, estar 3 meses con preservativo y luego ya quedarse embarazada. Y esos meses antes empezar ya con ácido fólico para disminuir otras complicaciones como son los defectos del tubo neural, labio leporino, comunicaciones interventriculares a nivel cardíaco. Es decir, que es muy importante esa consulta pregestacional conjuntamente con dermatólogo y con ginecólogo. Y también recomendamos que esté ausente de brotes. ¿Por qué? Porque parece que cuando
ha habido 6 meses en remisión previo al embarazo, el riesgo de que haya brotes durante el embarazo también va a ser menor. Es verdad que esto es más difícil controlarlo, pero lo ideal es que una paciente esté estable. Y esto nos sirve tanto para la dermatitis atópica como para cualquier enfermedad autoinmune, ya sea lupus, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Ya está embarazada nuestra paciente, ya ha ido a la consulta pregestacional, hemos retirado el tratamiento y hemos explicado que no va a dejar de ser menos fértil por tener dermatitis atópica. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues sabemos que la dermatitis atópica es la dermatosis más frecuente en el embarazo. Vemos muchas otras, que son las que yo veo los viernes, por eso también tengo una relación más fluida con los dermatólogos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, aparte de llevar un bebé dentro, vamos a tener otro órgano que hasta entonces no existía en el cuerpo de la mujer, que es la placenta. Y la placenta es un órgano que es como la nevera que le digo yo a mis pacientes, porque a través de la placenta se nutre el bebé, le pasa oxígeno, le pasa nutrientes, pero también es un órgano endocrino. Es un órgano que va a formar estrógenos, progesterona, relaxina, la beta-HCG, que es la hormona que nos da el test de embarazo positivo. Va a formar también lactógeno placentario. Y todo esto, como os podéis imaginar, es un cóctel hormonal que puede influenciar en una enfermedad como es la dermatitis atópica. Sobre todo el estrógeno y la progesterona elevados que pueden estimular las respuestas inmunes de la TH2, mientras que disminuyen las respuestas inmunes de la TH1 y la TH17. A todo esto, si se le suma el estrés que de por sí conlleva un embarazo, tengo náuseas, tengo vómitos, mi hijo vendrá bien, es que claro, mi vecina abortó, a ver si a mí me va a ocurrir igual. Me llega la ecografía de la semana 20, que es tan importante, la ecomorfológica, espero que todo esté bien. Al mismo tiempo mi jefe me está exigiendo que le tengo que entregar este papel para el viernes, pero yo es que mi actividad cerebral en el embarazo pues me ha disminuido. Todo esto supone un estrés, aunque es un estado fisiológico. Y este estrés del embarazo, más los cambios anatómicos que conlleva llevar un bebé dentro, que va a ir creciendo cada vez más, pueden contribuir a que cada vez a que haya más brotes y a que se pueda descontrolar un poquito. La falta de sueño no llega cuando tienes un bebé, empieza desde antes. Precisamente por todos estos cambios hormonales, sabemos que las embarazadas tienen mucho más insomnio. Llegan a las 10 de la noche agotadas, pero a mitad de la noche se despiertan y es todo porque las hormonas se segregan cíclicamente y parece que quieren estar preparando ya a la mujer para cuando tenga al bebé que se va a tener que despertar a mitad de la noche. ¿Y voy a tener más brotes por tener dermatitis atópica o realmente esta es una enfermedad autoinmune que por lo que se cree hay enfermedades autoinmunes que disminuyen en el embarazo? Pues hasta un 25% de nuestras gestantes mejoran en el embarazo, pero es verdad que un 50% rebrotan. Hay otras enfermedades como la artritis reumatoide que mejora muchísimo, la esclerosis múltiple mejora muchísimo, pero la dermatitis atópica, por todos estos cambios hormonales, va a empeorar hasta la mitad de nuestras pacientes. ¿Y cuándo? Pues sobre todo en el segundo y tercer trimestre, que ya la placenta es muy grande, ya pesa como medio kilo y va a segregar muchas más hormonas. Lo más importante es que hay que transmitirle a las pacientes que estos brotes, aunque ya se encuentren muy mal, no van a afectar a su bebé, por lo que luego veremos. ¿Qué complicaciones pueden tener estas lesiones? Pues en el embarazo sobre todo están descritas el eczema herpético, que lo vamos a tratar con aciclovir o con valaciclovir, igual que tratamos varicela, igual que tratamos herpes simples, pero es muy importante mantener una buena asepsia y una buena limpieza de las lesiones de la piel para evitar el eczema herpético. Y al mismo tiempo puede existir o coexistir o concatenarse una infección por un Staphylococcus aureus, por el rascado, por el picor, y que sabemos que se puede tratar o con el ácido fusídico o la mupirocina, o también a veces pues, les tenemos que dar pues, algún tipo de penicilina o
clozapilina, etcétera, etcétera, si vemos que ya se nos va a infectar mucho. Y estas son las complicaciones dérmicas con las que más nos solemos encontrar. ¿Por qué también? Porque el embarazo es un estado de inmunodepresión. ¿Por qué? Porque el bebé es como si fuese un halo injerto en un trasplante. Entonces, tiene células que no son de la madre, que son del padre. A veces, cada vez tenemos más pacientes que nos vienen con fecundación in vitro y ovodonación, con lo cual ya tienen células que son de la donante, y esto hace que para evitar el rechazo, el cuerpo de la mujer disminuya mucho las defensas. Por eso decimos que las embarazadas disminuyen las defensas para no rechazar a su bebé, pero por el contrario son carne de cañón para infectarse por muchas cosas. Y ya sabéis que por eso las recomendamos vacuna de la gripe, vacuna del COVID, etcétera, etcétera, porque es verdad que son pacientes que suelen infectarse y complicarse con infecciones de manera más frecuente que las mujeres que no están embarazadas. Lo más importante para evitar estas complicaciones es estar bien tratada y no dejar el tratamiento. ¿Y cómo se está bien tratada? Pues ya sabéis las recomendaciones generales para toda paciente con dermatitis atópica, pero aquí más. Ducharse con duchas cortas, evitar duchas muy largas, no muy calientes, aunque sea invierno, evitar jabones, fragancias irritantes, aumentar la hidratación. A todas nuestras embarazadas les aconsejamos 2 litros de agua al día. Yo de hecho les digo, tienes que tener 2 botellas llenas por la mañana y por la noche tienen que estar, 2 botellas de 1 litro, tienen que estar vacías. Aumentar también la hidratación de la piel con emolientes. No tienes más predisposición a que te salgan estrías por tener dermatitis atópica, pero te tienes que cuidar la piel. Vas a tener igual que una mujer que no tiene dermatitis atópica. Evitar la ropa de licra, evitar sudar. Muchas veces es mejor ir con menos ropa y además las embarazadas, como tienen la temperatura corporal aumentada y tienen, como digo yo, la estufa incorporada, que es ese bebé, pues tienden a sudar mucho más. Y esto también para las pacientes con dermatitis atópica es muy importante recordárselo y evitar rascarse y si no, pues ponerse toallitas húmedas. Estos serían los tratamientos básicos. Luego ya pasaríamos a los corticoides tópicos, que se pueden administrar con seguridad. Están aprobados por la FDA y los corticoides no atraviesan la placenta, ni los tópicos ni los orales, los que damos a las embarazadas, que es la prednisona o la metilprednisolona. Hay otros corticoides que los damos, sabéis, para madurar los pulmones del bebé, que es la dexametasona y la betametaxona, que es así que atraviesan la placenta, pero esos tienen otra finalidad. Los corticoides que damos a la embarazada no atraviesan la placenta, con lo cual podemos darlo con seguridad. Aparte, el tacrolimus, los antisépticos con clorhexidina, loctenidina, permanganato potásico y el hipoclorito sódico también se pueden dar en el embarazo. Es verdad que el tacrolimus lo desaconsejamos en el primer trimestre y si tienen un brote preferimos los corticoides tópicos. Y ya los corticoides orales para nosotros son nuestro gol estándar, lo que más administramos. Lo más importante, que no atraviesan la placenta, porque es verdad que en el embarazo tenemos muy pocas herramientas terapéuticas, pero las que damos los ginecólogos es porque sabemos que son seguras para la madre y para el bebé. Lo ideal es dar, ya sabéis, 0,5 miligramos por kilos de peso al día y mantenerlo unas 3 semanas, pero hay pacientes que requieren más y entonces lo mantenemos a dosis mínimas menor de 7,5 miligramos al día. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta dar muy altas dosis? Aunque a veces cuando tienen un brote hay que darlos. Pues ya sabéis los efectos secundarios, sobre todo en el embarazo, inducen más diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia, hay que controlarles la función renal. Y hay casos descritos también de síndrome de Cushing, pero yo no me he encontrado con ninguno, pero eso es como los corticoides que se dan fuera del embarazo. También parece que tomar corticoides a alta dosis durante mucho tiempo puede desencadenar rotura prematura de membranas, induce más a las infecciones y con esto también pues, se pueden tener partos prematuros y niños de bajo peso. Por eso siempre hay que dar la dosis mínima, pero que sea efectiva.
A esto también le añadimos antihistamínicos con toda seguridad. Empezamos con cetiricina, que le damos también a nuestros pacientes que tienen alergia, pasamos a loratadina y luego ya si no, pues Avastina, y se pueden tomar una al día. Y junto con los corticoides podemos administrar la zatioprina y la ciclosporina. Lo ideal que solemos empezar es con 2, con aziotoprina, por ejemplo, y corticoides, con la idea de ir disminuyendo la dosis de corticoides para que luego ya se queden o con aziotoprina o con ciclosporina. Y si esto no funciona, pues ya el paso siguiente serían los rayos tanto UVA como PUVA que se pueden dar en el embarazo. Y tenemos pacientes que se dan sus ciclos de 1 o 2 ciclos por semana, o a veces hemos llegado a tener hasta 3. No produce malformaciones, pero sí es verdad que están contraindicados los soralenos que a veces se administran junto con las radiaciones ultravioletas, tanto los rayos UVB, ¿no?, como los UVA. Hay que suplementar con un extra de ácido fólico a estas pacientes porque producen una deprivación de ácido fólico y siempre, aunque las dosis recomendadas en una embarazada son 400 microgramos y en las que tienen obesidad o antecedentes de labio leporino 5 miligramos, a estas pacientes con lo que se someten a radiaciones sí que les vamos a aumentar también a 5 miligramos el ácido fólico. Y mucho cuidado con la hiperpigmentación, que ya de por sí les sale a las embarazadas, pero más a las que se someten a estas radiaciones. Y ya la última escala de nuestro tratamiento pues serían los biológicos. Fijaros que he encontrado este documento de expertos que ha salido ahora, hace unos meses, aquí publicado en enero de 2023, pero que aquí sí que recoge, es muy interesante, situaciones especiales. Y dentro de las situaciones especiales pues incluye el embarazo, pero también incluye pacientes de edad avanzada, inmunodeprimidos, con infecciones con VIH, etcétera, etcétera. Y el dupilumab, que ya ha hablado Raúl, pues se puede dar en las embarazadas. Los tratamientos biológicos ya llevamos dándolos en embarazadas desde hace por lo menos casi 10 años, sobre todo en enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn y colitis ulcerosa. Damos el adalimumab y el certolizumab, pero el dupilumab también se puede dar embarazadas porque tiene un alto peso molecular y es muy raro que atraviesen al principio, en el primer trimestre, la placenta. Sabéis que son anticuerpos monoclonales del tipo IgG4 y como buenos IgGs atraviesan la placenta, son los anticuerpos los que atraviesan la placenta, no los IgMs. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tendemos es que en el tercer trimestre, sobre la semana 32, suspendemos los tratamientos con los biológicos para evitar que el niño nazca inmunosuprimido. Entonces, a no ser que estén con un brote y se lo pongamos, pero lo normal es en la semana 32 suspender estos tratamientos para evitar que nuestro bebé salga con inmunodepresión por los IgGs que atraviesan la placenta. Hay otros 2 que se utilizan menos, pero que también hay menos experiencia, pero que también, como se comportan muy similarmente en estos protocolos, lo que aceptan es que se pueden dar también en embarazadas, que se llaman es que estoy en unos nombres rarísimos, lebrikizumab y tralokinumab. Y también son anticuerpos monoclonales ante la interleuquina 13. Sin embargo, los JAK contraindicadísimos porque tienen muy bajo peso molecular y van a atravesar mucho la placenta y se ha descrito mucha teratogenicidad con los JAK, que sabéis que es la abreviación de Janus Kinase Inhibitor. O sea, son otros inhibidores con otros nombres también rarísimos que se dan fuera del embarazo, pero que ya hemos dicho que una mujer que se quiera quedar embarazada 3 meses antes lo tiene que suspender por la alta teratogenicidad. Esta sería la escala de terapia que podríamos ir siguiendo de menos a más, y aquí en la aziotroprina a mí también pondría los biológicos. Es verdad que una mujer que nunca se ha puesto biológicos, el embarazo no es el mejor momento para iniciarlos, pero si está con mucho brote podemos hacerlo, porque sabéis que a toda paciente antes de darle los biológicos hay que hacerle una serie de análisis, hay que hacer una radiografía de tórax, que se la vamos a pedir en el embarazo y que no pasa nada porque les ponemos un mandil y se lo cubrimos. Y en casos así que tengamos un brote muy severo, se podría iniciar por primera vez los tratamientos con el dupilumab también. Y respecto a mi bebé,
¿Tengo más riesgo de abortos? No. ¿Tengo más riesgo de tener malformaciones si no estás con Jack, ni con metotrexate, ni con el MMF? No. No por tener dermatitis atópica vas a tener más riesgo ni de abortar ni de tener un bebé con malformaciones. ¿Pero qué riesgo va a tener mi bebé de tener dermatitis atópica? Si ninguno de los progenitores tiene dermatitis atópica o alguno de estos, o eczema o asma, etcétera, 1 de cada 10 nacerá con dermatitis atópica. Si uno de los dos lo tiene, 1 de cada 4 niños. Y si ambos dos, la mitad de la descendencia tiene más probabilidad de tener dermatitis atópica. Y esto lo preguntan mucho los padres, igual que asma o igual que la fiebre del heno. Y ya llegó el momento florido, que es el parto. El momento en el que ya por fin se va a encontrar la madre con su hijo, que decimos que es la única cita a ciegas donde conocerán al amor de su vida. Porque esto sí que va a ser ya para toda la vida. Y se le va a querer, vamos, como a nadie. El parto no está contraindicado. Por muchas lesiones que tengamos, tienen que ser muy, muy, muy severas para que nosotros contraindiquemos un parto vaginal, y yo hasta ahora no me he encontrado con ninguna. Pues se puede hacer el piel con piel, aunque tengan lesiones. No, las lesiones no se las vas a transmitir al bebé por ponértelo encima. Y las cesáreas, pues también a veces se ponía yo ahí que pueden, las cicatrices de la cesárea pueden tardar un poquito más. Nosotros es verdad que cuando lo hacemos intentamos, muchas veces si tenéis lesiones, pues justo no abrir en plena lesión. Pero se puede, en principio no tiene por qué haber complicaciones. Y toda esa alegría inicial y todo ese piel con piel y todo ese subidón de oxitocinas, pues muchas veces se ve mermado por los brotes que suele haber en el posparto, que aquí sí que, como casi todas las enfermedades autoinmunes, precisamente por todos estos cambios hormonales suele rebrotar la dermatitis atópica. Entonces, ¿por qué? Pues por el cansancio, estrés, falta de higiene, porque suspenden el tratamiento, porque aumentan los lavados de las manos para el bebé y todo eso hace que pueda suspender. Entonces, aquí hay que intentar introducir el tratamiento lo antes posible y podéis rápidamente empezar con los corticoides orales, incluso con los biológicos. Solo los retrasaremos los biológicos si ha habido una cesárea, porque parece que retrasa también la cicatrización de la herida. A veces hay episiotomía, se lo podemos decir a las pacientes, que pueden introducir el biológico, pero también se les puede retrasar la cicatrización de la episiotomía. Pero lo importante es introducir el tratamiento lo antes posible. Y también, pues ya sabéis que siempre fomentar la lactancia materna, porque esto también se ha visto que disminuye el riesgo de dermatitis atópica y de otras muchísimas enfermedades de tipo autoinmune, asma, etcétera, y sobre todo pues que establece un vínculo con el bebé. Pero ¿qué ocurre si tengo grietas o si tengo lesiones en el pezón? Pues también hay tratamientos para curar estas grietas, los emolientes, la lanolina, evitar no lavar mucho. La lanolina, ¿sabéis que es como una miel? Que la aplicamos para endurecer esos pezones y no hace falta lavarlo antes de dar de mamar. Sin embargo, si os ponéis corticoides tópicos, sí que es muy importante lavar bien el pezón antes de dar de mamar. Cambiar los discos de lactancia muy frecuentemente para evitar que no estén húmedos. Ahora sabéis que hay una especie de artilugios que son como una especie de cuencos para que no esté en contacto el disco con la mama, y ahí si tenéis un poquito de leche pues va a ir cayendo. No sé si los conocéis esos dispositivos, las cápsulas. Pezoneras, sacaleches y sobre todo pedir ayuda, por favor. Y si ya con esto no lo conseguís, pues a lo mejor habría que plantearse dejar la lactancia. Los corticoides ya hemos dicho que se pueden poner, los biológicos también, cuanto antes mejor, y al igual que en el embarazo, contraindicadísimos, metotrexate, el MMF, los JAK, porque también producen inmunodepresión en los recién nacidos y se secretan también por la leche. Y la azathioprina que la dábamos en el embarazo tampoco la recomendamos en la lactancia. Y con esto pues al final conseguiremos madres felices, niños felices, embarazos que lleguen a término
y desmitificar un poquito también la dermatitis atópica, porque es un momento también el embarazo para disfrute, para gozo, y es verdad que muchas mamás, aunque lo estén pasando mal en el posparto, pues el hecho de ver a su bebé hace que cualquiera de esas lesiones se minimicen. Entonces, pues nosotros también estamos para acompañarlos, tanto los ginecólogos como los dermatólogos, en este periodo del embarazo, pero sobre todo también en el periodo del posparto. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Bueno, no sé si no, por ahí está. Tienes probablemente, bueno, no lo sé, si alguna vez has tenido alguien en el público tan joven, porque tienes alguien en el público que tiene 20 días. Bueno, qué maravilla. Y sé que especialmente pues estaban también muy interesados en escucharte y en escucharos y en escuchar a Raúl y tal, por esa preocupación que tenemos muchas veces los pacientes que hemos tenido. Yo estoy entre ese 25%, que a mí el embarazo me sentó de lujo, me viene Fíjate, fenomenal. qué maravilla. Yo de ese 25%, pero que una vez que tienes a tu bebé dices, ay, no quiero que pase por lo que he pasado yo y porque esto que vais diciendo, ¿no? De atajarlo rápido. Yo no sé si hay alguna pregunta por ahí o esta mamá, si tienes alguna pregunta o tenéis alguna pregunta antes de que María... Sí, por ahí. Espera, que te llevan un micro y así todo el mundo te escucha fenomenal. Gracias. Lo que comentabas antes, ¿qué podemos hacer para evitar que le salga la dermatitis? O sea, ya sabemos que tienes antecedentes, que es posible que le salga. ¿Hay algo que podamos hacer aparte de la lactancia materna? La lactancia materna se ha visto que también disminuye el riesgo de dermatitis atópica. Me imagino que también Almudena habrá hablado de los probióticos, que todo esto en el embarazo, también hay ahora muchos estudios que las madres cuando tomáis probióticos, yo no me he metido aquí porque he considerado que sería un tema más vuestro, pero también los probióticos y los prebióticos han demostrado que disminuyen el riesgo de que los bebés nazcan con dermatitis atópica. Y eso es muy importante. Y si no, con el de mano, si no. Mira. Vale, pues efectivamente, como dice María, hay estudios que la alimentación de la madre durante el embarazo, por ejemplo, si es rica en omega 3, parece que puede prevenir la dermatitis y también el uso de probióticos cuando hay una tendencia. Pero es importante saber que no hay nada que podamos hacer a veces que pueda evitar las cosas que pasan. O sea, que siempre ponemos todo nuestro mejor, tanto los padres como los médicos, pero a veces incluso así pues tenemos la dermatitis porque hay factores que son genéticos, que todavía no conocemos o no controlamos. Entonces, al final, que se sepa y que la lactancia materna, por supuesto, que también hay algunas fórmulas para las que no pueden dar lactancia materna que tienen muy buenos resultados, o sea, para que no haya una ansiedad en esas madres que no pueden dar la lactancia. Y ahí eres tú mucho más experta en fórmulas. Sí. Y también el parto vaginal también parece que protege un poquito. ¿Por qué? Porque la vagina está llena de flora y de microbiota y cuando nace el bebé por la vagina deglute esa flora, los bifidobacterios, los lactobacillus, todo eso forma parte luego ya de la flora intestinal del bebé y parece que le va a proteger un poquito. Por eso sabéis que ahora hay tendencias que niños de cesáreas a veces se cogen flujos vaginales y se los introducen en la boca a los niños para que los deglutan y para que puedan ingerir un poco esa flora vaginal. Yo justo te iba a preguntar eso, María, que yo ya sabes que he tenido, bueno, María es mi ginecóloga, entonces ya sabe todo, pero yo también pensé lo de, mi hermana también está embarazada y todo esto que contabas, no sé si para ti o para ti, lo de si es cesárea utilizar el paño con el flujo vaginal. También leí cosas de vitamina D, que no sé si están probadas durante el embarazo, suplementación. Sí. Yo me lo he leído todo, he hecho todos mis mejunjes, pero no sé si hay alguna cosa así que se sepa ya concreto durante el embarazo que pueda ayudar un poquito a las madres, como vitamina D, que tampoco... La vitamina D, ahora pensar que está en todos los complejos polivitamínicos de las embarazadas. Lo recomendable es unos 600 miligramos de vitamina D y aún así os lo pedimos en el primer trimestre. Y en el tercero, porque sabéis que tarda unos 4 meses en hacer efecto.
Y es verdad que parece que puede disminuir también un poquito. Pero nosotros sobre todo lo damos porque previene más la preeclampsia, la diabetes, niños de bajo peso. De ahí la importancia también de la vitamina D en el embarazo, pero también porque es un inmunomodulador y un inmunorregulador. O sea que también es muy importante. Pero los probióticos también los aconsejamos mucho y de hecho ya hay muchos complejos para las embarazadas que están fortificados con bifidobacterios o con lactobacillus. Efectivamente, o sea que hay varios probióticos de diferentes cepas, tanto lactobacillus como bifidobacterias, que han demostrado disminuir la incidencia de atopia en los niños de las madres que los han tomado, incluso probióticos que se dan a niños que están en riesgo de dermatitis atópica. Pero todo esto es verdad que está muy en pañales. Respecto a la vitamina D, como dice María, aparte del calcio que todos conocemos, pues están todos los receptores y modula el sistema inmune. Entonces está claro que hay que tenerlo en niveles y que hay que suplementar en el embarazo. Eso está indicado. Sí. Y el omega 3 que también pues es un antiinflamatorio. Raúl, ¿quieres entonces, como buen algo que también antiinflamatorio entiendo también. que la pregunta va también un poco a, vale, ya he tenido mi bebé, no me he tomado probióticos durante el embarazo. ¿Qué hago ahora para cortarlo de raíz? Podamos recomendar activamente probióticos durante el embarazo, probióticos en la lactancia, el corregir la vitamina D, que, bueno, pues claro, si tú haces una analítica y ves a alguien con la vitamina D baja, lo normal es corregirlo. Pero eso no sustituye al tratamiento de la dermatitis atópica. O sea, es decir, que muchas veces estás viendo a pacientes que esto no es una elección, no es o probióticos o medicina tradicional. O sea, eso es muchas veces el peligro de lo natural, el peligro de estos tratamientos que vienen con la etiqueta de no peligroso, no... bueno, cuidado, ¿eh? O sea, es muy importante el utilizar el tratamiento antiinflamatorio adecuado y los probióticos no te van a curar una dermatitis. Totalmente de acuerdo con Raúl, que yo creo que es lo que ha preguntado, que nos ha preguntado antes, que los médicos no me dicen de los, pues realmente por lo que ha dicho Raúl, porque lo que cura la dermatitis a día de hoy, como él bien ha enseñado en su presentación, son los fármacos una vez que estamos inflamados. Por supuesto, todo lo que hagamos para prevención pues siempre va a ser bueno, pero también lo que ha dicho él, que no tenemos evidencia científica sobre qué probióticos son mejores. A lo mejor en un tiempo, en unos años sí, pero hoy en día no lo sabemos. Sabemos que una alimentación saludable o algunos probióticos, por supuesto, si hay un déficit de algo, suplementarlo, pero eso nunca va a sustituir al tratamiento médico. Sí, por favor, Belén. Ya solo para cerrar, y yo creo que es para los tres además, ya os he dicho que yo he investigado todo y sé que hay un estudio que estáis haciendo sobre distintas, lo digo porque todas intentamos hacer lactancia materna, pero no todas podemos ni la vida a veces nos apaña. Entonces sé que se está haciendo un estudio, creo que no se sabe ningún resultado, pero bueno, para dar un poco de esperanza a la gente con otras fórmulas, ¿no? Para ver si hay menos riesgo con fórmulas específicas para niños cuando no pueden ir a la lactancia materna. No sé si hay algo que nos podáis contar o será para la próxima edición. Ahí os lo dejo. ¿Alguien sabe de eso? Lo que he comentado antes, que hoy por hoy, según las guías, el tratamiento, o sea, lo recomendado es la lactancia materna, pero que hay estudios que algunas fórmulas hidrolizadas tienen también muy buenos resultados y que la microbiota, por ejemplo, para las que tengan que hacerse una cesárea, porque a veces hay que hacer una cesárea, los 6 primeros meses de edad, si se nace por parto vaginal es diferente respecto a cesárea, pero luego con una buena alimentación, por ejemplo, una lactancia materna, se iguala entre cesárea y esto. Pero son datos que tenemos y que, como han dicho María o Raúl, es todo muy inicial y hace falta más investigación al respecto para poder tener pues una mayor evidencia y contároslo con los datos. Y luego otra cosa, aunque la lactancia materna es recomendable, o sea, no estamos ya que en el otro lado, parece que hay una obligación y casi les ponen una pistola porque la que no quiere lactancia materna parece que ha cometido un crimen. O sea, hay que ejercer la libertad de una manera responsable y cada uno puede tomar las decisiones que crea más adecuadas. O sea, que aquí no es una cuestión de imponer
determinadas, cuando todavía no, insistimos, o sea, no hay una evidencia lo suficientemente consistente como para afirmar que este tipo de, pues tanto la lactancia como los probióticos van a suponer la solución a un problema, ¿no? Bueno, pues creo que, bueno, esto os lo devuelvo. Pues ya veis que esto que genera mucho interés, y si hay alguna que está pensando, o alguna pareja que está pensando en tener un bebé, pues espero que os anime el ver que hay opciones, y os pido un aplauso enorme para la doctora María de la Calle. Voy a testar cómo van nuestros doctores brasileños, porque lo mismo no están entendiendo nada. How are you doing? Are you fine? Vale, ahora os pido unos últimos minutos de atención para algo que para nosotros es muy especial. Este año hemos convocado por primera vez los premios Somosada. ¿Qué son los premios Somosada? Pues creíamos que era muy importante que nuestros médicos, que al fin y al cabo son nuestros salvadores en muchos casos, en muchos, y son esas personas en las que depositamos nuestra confianza, tuvieran un reconocimiento. Y además que también sirviera para que esos médicos que no han sido nuestros salvadores y que, bueno, pues hemos salido un poco descontentos, se animen a investigar más, a estar más sensibilizados con la dermatitis atópica. Pero bueno, para nosotros será un reconocimiento, y gracias a las votaciones que ha habido y gracias también al apoyo de la Academia, pues tenemos 3 ganadores. Y quiero invitar a Jaime Llanez, el presidente de la asociación, a que venga conmigo a entregar esos premios. Un aplauso. Bueno, tenemos dentro de los premiados, uno de ellos no ha podido estar, pero sí que nos ha podido mandar un agradecimiento, un vídeo de agradecimiento. Es el doctor Pedro Mercader, del Hospital Morales Meseguer de Murcia, y aunque no está, os pido un aplauso enorme para él, porque probablemente os vea en estos premios. Y aquí tenemos unas palabras suyas. Hola a todos. Es un honor estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, para expresar mi agradecimiento por haber recibido este premio. Aunque por diferentes circunstancias no he podido estar con ustedes de manera presencial, quiero que sepan que recibir este tipo de reconocimiento por parte de una organización que se encarga de mejorar la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica supone una motivación muy importante para mí. Por eso quiero expresar mi gratitud a todos ustedes, pero sobre todo quiero expresar mi gratitud a mis pacientes por la confianza que han demostrado en la atención que les doy. Eso es un estímulo muy importante para mi trabajo. Yo creo que para mejorar la atención sanitaria en un sistema público es imprescindible contar con los pacientes, y para eso una forma es colaborar con organizaciones como la suya, que está formada por pacientes que son los que padecen la enfermedad y muchas veces son los que mejor conocen la enfermedad, a veces incluso mejor que muchos de nosotros. Así que muchas gracias por este premio. Espero que en un futuro podamos encontrarnos en persona para seguir avanzando en nuestro objetivo conjunto, porque juntos podemos mejorar de una manera significativa la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica. Muchas gracias y disfruten del evento. La siguiente premiada es Marta Elousa, del Hospital Puerta de Hierro. Un aplauso fortísimo para ella. Pues Marta, te hacemos entrega del premio, la primera vez que entregamos un premio en persona. Gracias. Y por si quieres, no tienes obligación ninguna, pero si quieres decir unas palabras, el atril es tuyo. Te dejo hueco. Bueno, nada, simplemente agradecer a la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica. Me parece una labor muy importante la que hacen con esta enfermedad. Yo la verdad es que se lo recomiendo a todos mis pacientes con dermatitis atópica. Y bueno, por último también agradecer por supuesto a los pacientes y bueno, que ojalá no hubiera que agradecer tener una enfermedad, pero bueno, tal como hemos estado comentando, ya empieza a haber más esperanza y nada, pues muchas gracias a todos.
Y nos queda nuestra última premiada. Esperamos que esto lo podamos repetir cada año y que a lo mejor, quién sabe, en un año estéis vosotros aquí. Desde Brasil es más difícil, pero bueno, nunca se sabe. Así que os pido que recibáis con un fortísimo aplauso. En este caso es una pediatra, que también juega un papel súper importante en los pacientes con dermatitis atópica, a la doctora Andrea Noss. Bueno, yo primero de todo quería agradecer a la asociación por toda la labor que hacéis. Creo que es súper importante. La verdad es que en pediatría sí que vemos a muchísimos pacientes. Al final suelen acudir a nosotros antes que a los dermatólogos. Nosotros cuando vemos que pues evidentemente que el caso no va bien, los derivamos a los dermatólogos. Pero sí que es importante estar formado y estar al día porque lo necesitan. Y nada, muchas gracias a todos y ya está. Bueno, pues nada más. Hasta aquí hemos llegado hoy. Os agradecemos a todos muchísimo que hayáis venido. Fuera tenéis algo para picar y tenéis también unos detalles de unas cremas que podéis recoger. Y los que no hayáis cogido la tacita, pues también podéis cogerla. No sé si hay algo que tú quieras añadir, Jaime. Nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y por haber venido hoy. Gracias, de verdad. Gracias.